Sí. Radio Funglode presenta Perspectiva Judicial. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio radial Perspectiva Judicial por Radio Funglode, la radio de la proximidad, donde les llevamos todo el acontecer judicial, nacional y a veces algunas reflexiones jurídicas de interés de carácter internacional. El día de hoy les damos las gracias por acompañarnos en este encuentro y aquí estamos en cabina Junior Santana y Harold Modesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioyentes que nos escuchan a través de TuneIn o de la emisora de Radio Funglode en su página web, y también a todos los que nos sintonizan a través de Facebook y las distintas redes sociales del Observatorio Judicial Dominicano. Agradecemos siempre el favor de su sintonía y, como bien decía el licenciado Modesto, aquí tenemos nosotros una oportunidad para poder abordar estos temas de actualidad y que son tan importantes para nosotros como para ustedes. Agradecemos siempre que nos den el favor de su sintonía y bueno, siempre los invitamos a que se queden ahí y escuchen lo que traemos. Gracias a la tecnología pueden estar también a través de estos canales que constituyen los espacios a través de lo que llegamos mediante esta emisora digital, pero también las redes sociales que nos permiten acercarnos cada día más a una comunidad jurídica y una ciudadanía que está ávida de información relevante, y no solo relevante, también información objetiva. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y vamos de inmediato a ir a una pausa porque hoy tenemos temas de sumo interés en nuestro segmento de actualidad. Tenemos temas vinculados a la ejecución de las decisiones, en palabras muy simples, a la manera en la que se le puede cobrar al Estado por disposiciones que generó el Ministerio de Hacienda muy recientemente, y a un caso interesante de la libertad de 148 pescadores en Bahamas. Así que vamos a ir a una breve pausa y en breve volvemos con nuestro segmento Actualidad en Perspectiva. Radio Funglode. Bienvenidos a Editorial Funglode. Nuestras publicaciones cubren desde política y temas sociales hasta cine y fotografía. También promovemos el debate de ideas a través de coloquios y actividades formativas. Acércate a nosotros y descubre que tenemos más intereses en común de lo que pensabas. Dale un vistazo a nuestros libros y revistas en www.editorialfunglode.com y síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Editorial Funglode. Difundimos la pluralidad de Por, pensamiento. hazme un favor, esa silla, empujada un poco, para que esas dos sillas Meridiano a 2 de la tarde. No te pierdas Meridiano que queden pegaditas. con Vicente López. Música de los 70. 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano musical por Radio Funglode. Podemos volver. Entonces de una vez con la resolución. Está bien. Hola, soy Pablo Núñez. Tú estás escuchando Radio Funglode. Estás escuchando Perspectiva Judicial. Actualidad en perspectiva. A través de la radio de la proximidad les llevamos aquello que judicialmente es de actualidad. En este segmento Actualidad en Perspectiva iniciamos con algo que todos conocen, la mayoría de personas conocen. Al Estado es muy difícil cobrarle, aun cuando el Estado es demandado, cuando el Estado sucumbe en justicia ante una parte que procura reparaciones por daños, procura el justo pago por deudas asumidas por el Estado, compromisos no honrados. Aún así es muy difícil cobrarle. E incluso cuando se adquiere, cuando se logra una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, Junior, aún así es muy difícil hacerlo, porque en gran medida múltiples instituciones muy dinámicas en el ámbito o en lo que tiene que ver con las relaciones con particulares que implican estos compromisos son inembargables. En consecuencia, no queda en manos de aquel que tiene una sentencia a su favor otro medio que el de esperar las condiciones para que se pueda cumplir aquello que dispone una sentencia. Ahora recientemente el Ministerio de Hacienda dispuso algunas cuestiones para allanar ese camino, para limar algunas asperezas en ese ámbito, con la resolución 198-2018 que establece el procedimiento para la inclusión en el presupuesto general del Estado
de las sentencias que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y nos gustaría que en ese sentido le llevaras a los oyentes algo más de información al respecto. Claro, fíjate que de eso que te refieres es básicamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Aquellos casos donde el Estado es condenado por incumplir con ciertos acuerdos que son previamente establecidos tanto entre la persona que demanda el pago de una prestación o en su defecto, de aquellos casos en donde el Estado se apropia de tierra, por ejemplo, en los casos de la apropiación, y también en los casos donde las personas son despedidas o desahuciadas, bueno, despedidas porque el desahucio no existe en la administración pública y requieren entonces que le den sus prestaciones cuando tienen ya más de 10 años, entre otras cosas. Estos casos de responsabilidad patrimonial, los casos de pago de cierta cantidad de dinero, anteriormente tenían una traba porque no podían ser ejecutados de manera directa. En cierto modo la tienen aún. La tienen, sí, pero ahora esta resolución viene a allanar un poquito más ese problema porque el primer obstáculo es que hay una ley, que es la ley 8611, como bien mencionabas, que establece la imposibilidad de embargar los fondos públicos. Y estos fondos son los fondos que atañen directamente o que son propios de la institución, que se destinan para el pago, por ejemplo, de los salarios para los funcionarios o los trabajadores de la administración. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resolución? Esta resolución lo que hace es establecer reglas que regulen la forma en cómo el Estado paga esas sumas de dinero en las cuales ha sido sentenciado o condenado. O se ponen condiciones para que pueda pagar. Claro que sí. Lo que se hace, según lo que establece la ley 8611, es que se consigne el presupuesto siguiente, aquellos casos donde ha sido condenado a pagar sumas de dinero, y una vez estas sentencias adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces se establece que deben ser satisfechas en la partida presupuestaria del año siguiente. Esta es lo que establece la ley, y esto generaba algunos problemas porque no había un procedimiento claro. Las personas no sabían dónde tenían que acceder, si tenían que ir a presupuesto, si tenían que ir a Hacienda a inscribirlo. Pero ya era la lucha de los abogados que lograban las decisiones que adquirían, y las mismas adquirían la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que por lo menos las mismas fueran llevadas a ese segmento presupuestario para el año próximo. Ahí era donde estaba la lucha, porque por lo menos ya si está ahí, si se consigna, es posible que se cumpla con lo establecido. Pero si no se consigna, entonces es muy difícil que el Estado, sin existir otro mecanismo de ejecución, pueda entonces cumplir con aquello que dictan las sentencias que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Así es, y fíjate que con esta resolución entonces ese problema, esos obstáculos, Se aspira a que se resuelva, porque al final de la jornada cada discusión presupuestaria se tendrá vínculos con la realidad. De pronto no sabemos si sea posible que en un sencillo año, o la transición hacia un año distinto, se pueda consignar presupuestariamente todo, porque va a depender de los fondos por los que depende el Estado para cumplir con esas obligaciones. En todo caso ya es un avance, así que seguiremos analizando esa cuestión más adelante. Otro tema interesante es el de la reclamación a Bahamas de la liberación de 148 pescadores. República Dominicana, por lo general, por cuestiones muy vinculadas a las fronteras marítimas, sufre los apresamientos de personas en Islas Turcos y Caicos, en Bahamas, Islas Turcas y Caicos y en Bahamas, porque exceden o se van a pescar en algo denominado zona económica exclusiva, es decir, unas 200 millas náuticas de donde se miden las líneas de base del mar territorial. Desde ahí mismo, de donde usted ve la costa, hacia 200 millas náuticas, sobrepasando las 24 millas náuticas de la zona contigua y las 12 del mar territorial, un estado ribereño, entonces eso se denomina zona económica exclusiva. Y solo el Estado, que es titular de los derechos de soberanía en esa zona, puede desarrollar ciertas actividades de explotación de recursos vivos y no vivos. Entonces no pasa eso muy a menudo, y estos 148 tripulantes, se dice que el Estado estará haciendo algunas gestiones para su pronta liberación. El ejercicio de la pronta liberación de buques está consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el artículo 292, de la cual es signatario el Estado Dominicano, desde el año 2009 ya finalmente cuando la ratificó. Y dice que este artículo es cuando las autoridades de un Estado parte hayan retenido un buque que enarbora el pabellón de otro Estado parte, como sería República Dominicana frente a Bahamas, y se alegue que el Estado que procedió a la retención no ha observado las disposiciones de la Convención con respecto a la pronta liberación de buque, entonces ahí se va a emprender una acción para que se haga efectiva la pronta liberación previo el pago de una fianza suficiente
que permite entonces la devolución de ese buque. Son datos interesantísimos y hay una serie de cuestiones acá que todavía no han agotado el debido tratamiento, porque cuando la República Dominicana se declara estado archipelágico, la extensión de sus espacios marítimos generó, parece que, ciertas confusiones con relación a los espacios marítimos de otros estados, y todavía eso al día de hoy sigue pendiente en negociaciones y discusiones con otros estados. Así que veremos más adelante cómo esas cosas van tomando su curso. Lo que sí es interesante es que, por lo menos en este caso, el Estado Dominicano está siendo proactivo, porque en múltiples ocasiones pasaba lo mismo, se apresaban pescadores dominicanos, ya sea que hayan salido sin la debida autorización, cualquier otra irregularidad, pero es un deber del Estado, cuando el Estado enarbola su pabellón, cuando el buque enarbola su pabellón, entonces ejercer en su favor este tipo de reclamaciones y ejercicios como la pronta liberación de buque. Por lo menos el hecho de que se esté haciendo, se esté produciendo en esta ocasión, ya es positivo. Dice que la información que fueron 3 naves que fueron atacadas por los miembros de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas, con ametralladoras de grueso calibre, etcétera, etcétera, cuando desarrollaban labores habituales de pesca. El detalle es que si ya se incursionó en el espacio marítimo y se agota un protocolo para, ya sea para el abordaje de ese buque, para hacer ciertas verificaciones, para confirmar si tienen una autorización para desarrollar la actividad que realizan, y no se cumple, o no se reacciona, o se tiene algún comportamiento hostil, entonces las Fuerzas Armadas llevan a cabo ese protocolo que se le llaman regularmente reglas de enfrentamiento, y van en una escalada hasta el punto en que se tenga que usar la fuerza. Y ese uso de la fuerza tiene como propósito llevar a hacer los apresamientos y generar los sometimientos por violaciones que seguro ya están contenidas en el ordenamiento interno de Bahamas, como por ejemplo la pesca ilegal en la zona económica exclusiva. Nosotros debiéramos tener una norma de esa misma naturaleza, pero todavía, aún después de que se promulgara esta ley en el 2007 que nos declara estado archipelágico, todavía no se han generado las normas que sancionan comportamientos de este tipo en estos espacios. En Bahamas se tienen, así que nos exponemos a estas circunstancias, sobre todo cuando los pescadores no saben qué tanto pueden extender su actividad de pesca. Con esto cerramos nuestro segmento Actualidad en Perspectiva. Vamos a ir a una breve pausa, porque en breve vamos a ir con el otro enfoque, con un invitado de lujo el día de hoy. Volvemos en breve. Esto es contenido. Esto es radio. Sí. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio, garantía de permanencia en el aire, el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morí. Doctor, buenas tardes. Todo Un bien, placer ¿qué tal? recibirle. Adelante. Saludos. Por aquí andamos. Así es. Todos los sábados, en Radio Fuglote, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y ¿Qué tiempo duramos, sobre la más o menos? diversidad cultural y Bueno, humana. tendríamos todo el tiempo que usted quiera, hasta las 5. Ah, Ya perfecto. son las 4:17. Sí, sí, hasta las 5 está bien. para Dialogamos un cumplir. poco acá. Porque el Caribe No nos daría el tiempo para compartir las experiencias, pero hacemos un resumen. Son muchas, sí, son Sí, muchas. sí. Caribe somos. Hemos vivido muchas cosas Porque el juntos. Caribe nos une. Pero juntos en el país. Así La se experiencia ha sido escucha buena. Radio Qué bien. Fuglote. Y hay experiencias, incluso comenzando el ejercicio, que me enfrentó a los mejores juristas que tenía el país desde el primer día. Ah, qué bien. De eso no va a hablar usted en detalle. De una manera impresionante. Yo dije, pero ¿y quién se atreve a apoderarme a mí de un caso de esa magnitud? Yo me quedaba sorprendido que apenas salí de la universidad me ocurrió esa cosa. Y no entendía por qué. Fue una dicha, ¿eh? Lo marcó, ¿no? Esto es contenido. Esto Yo es a lo único que le radio. atribuyo es que yo tenía un activismo fuerte en la sociedad civil, fundando instituciones culturales, colaborando con instituciones de sociedad civil en el Cibao. Entonces ya mucha gente conocía a uno, ya yo participaba en los medios. Bienvenidos a Editorial
Y quizá la gente dice, pero el muchacho se expresa bien, a lo mejor será un abogado cuando se gradúe. Y se aventuraron, y yo le decía a los clientes, pero ¿usted está seguro que me está apoyando a mí? Es un caso muy delicado. Pero qué bien que le tocó. Me tocó. Sí. Por cuando quiera podemos ya. Doctor, vamos a estar grabando en vivo a través de Facebook Muy bien, excelente. para que la comunidad Pueda nutrirse. Exacto. Sí, que ya las redes son una realidad. Ahora bueno. El otro enfoque. A ver, Y estamos de vuelta en Perspectiva Judicial en nuestro segmento estelar, El Otro Enfoque. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de conversar con el doctor Carlos Salcedo de un tema que creo que es como anillo al dedo, por lo que veníamos conversando fuera del aire. Una radiografía del abogado litigante. Bienvenido, doctor Salcedo. Gracias a ustedes, de verdad que me siento muy halagado por el trabajo que vienen haciendo, sobre todo de educación, de formación a través de este medio tan importante, de la comunidad jurídica nacional y de todos los ciudadanos que se interesan por los asuntos judiciales. El foro judicial no es ajeno a la ciudadanía en general, al contrario, el foro del sistema judicial es precisamente para resolver el conflicto social, y el conflicto social se refleja a través de la institucionalidad del sistema de justicia, y eso es del interés de toda la población. Y es así sin duda. El abogado litigante es imprescindible. No existe manera de escalar adecuadamente a una buena administración de justicia sin el abogado litigante. Dirigiéndome al abogado litigante, que es usted, y todos los que hemos seguido su carrera lo sabemos, ¿cómo fueron sus inicios? Creo que es la mejor forma de empezar con esta entrevista el día de hoy. Mira, yo no sé si fue una suerte, una coincidencia o un albor del destino, no lo sé, pero iniciando el ejercicio de la profesión recién salido del horno universitario, con apenas meses, me tuve que enfrentar, recuerdo en la ciudad de Santiago, en un caso bastante engorroso desde el punto de vista penal, a 3 grandes penalistas del país y 3 grandes abogados, lamentablemente idos ya, queridísimos los 3. El doctor Artañán Pérez Méndez, un profesor de profesores, maestro de maestros. Yo siempre dije, con el perdón de grandes juristas que sí existen en el país, y no por la calidad compartida que tengo con él, sino porque fui su alumno, además fui compañero de barra y fui también abogado contrincante. Para mí Artañán Pérez era el mejor orador forense, por mucho, con el respeto de otros que también son grandes oradores forenses y grandes litigantes en el país. Y me enfrenté a él, a Julio Duquela, don Julio Duquela, un abogado que no necesita presentación. Ustedes como generación joven quizás no lo conozcan, pero la comunidad jurídica de décadas pues lo tiene en su memoria. Y también al doctor M.A. Báez Brito, un incidentalista totalmente conocido, acabado, y también todos de feliz recordación para el aporte que hicieron a la litigación en la República Dominicana y al derecho. Y mi primer caso grande, recién salido del horno, como decía, fue contra ellos. Imagínense ustedes la impresión, el impacto que eso causó en mí. Primero, cuando uno sale de la universidad, por bueno que tú seas, aventajado que tú seas, que yo no lo era tanto, para uno pues comienzan a temblarle las piernas, a sudarle las manos. Pero sí me hice el propósito desde el primer día de preparar bien los casos. Sobre 3 elementos que para mí son, diríamos, nodales, esenciales para un abogado litigante, tú que me hablas de la radiografía del litigante. La primera condición para el litigante es la actitud. La actitud. Y la actitud quiere decir la determinación de ganar el caso. Siempre se cuestiona si el abogado lo que va es detrás de una argumentación erística o no. Si es una argumentación estrictamente para ganar, ¿qué espacios hay para perder? El abogado litigante no va de ninguna manera a hacer otra cosa que no sea una teoría del caso, que sea creíble, que sea simple, que no sea contradictoria.
y que esté consciente de cuál es el destino del caso. No puede dejar lugar a la improvisación más que a las aptitudes que en el caso del proceso le puedan decir que tiene que reaccionar vívidamente en un momento determinado. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener el abogado litigante, que fue lo que me pasó a mí, quizás esa fue la suerte, con ese primer caso, pues lógicamente, por las personalidades con las que me enfrenté dignamente, por los resultados positivos para mí y para mi cliente, pues eso me hizo conocer un poco rápidamente, diríamos que limitadamente en la región del Cibao. Pero ¿qué me hizo a mí grande? No a mí grande hacia afuera, sino interiormente. ¿Qué me fortaleció desde ese primer caso? Precisamente la determinación de que yo no podía tener espacios para los errores, las improvisaciones. Que no podía dejar lugar a dudas en cuanto a la teoría del caso como herramienta fundamental para el desempeño en el litigio penal, civil, en el que sea. Es decir, esto no es ajeno a ninguno de los litigios. Pero en el caso del derecho penal, mucho más todavía. Tiene evidencia pública. Los juicios civiles son más privados, son más cerrados, se manifiestan mucho los escritos de cada una de las partes. El derecho penal, evidentemente, te pone a prueba oralmente y de manera inmediata. Las reacciones no se hacen esperar. Un testigo que tú tenías planificado que respondiera de una manera y te responde de otra, evidentemente que marca inmediatamente una reacción por parte del litigante. Eso incluso depende mucho de la actitud. Y depende mucho de la actitud estratégica incluso que tú tengas en el proceso. Para mí, creo que primero debe existir eso. Es decir, el papel que tú sabes que vas a jugar en términos de los objetivos que te propones en el proceso. En segundo lugar, tiene que haber necesariamente una estrategia de comunicación. Y me dirán, pero ¿y por qué estrategia de comunicación? Por parte de un litigante, por parte de un abogado penalista, por parte de un abogado civilista, pero sobre todo penalista. Lo que se comunica verbalmente tiene que ir en correspondencia con lo que no es oral. Puede ser un buen abogado, puede ser un abogado incluso con grandes luces, con un caso bastante sólido, con elementos probatorios suficientes para la teoría de su caso, o simplemente con argumentos más que suficientes para destruir la teoría del Ministerio Público si te toca la defensa, o si te toca la acusación, también en ese sentido. Puede ir lo más limado posible, pero si la actitud gestual difiere mucho de la actitud verbal, evidentemente que estás siendo contradictorio incluso en las expresiones de comunicación. Pero además, tienes que diferenciar muy bien lo que es la disuasión del convencimiento. El convencimiento es ir a la razón del juez. Es decir, es poder determinar cuáles son los precedentes de ese juez o de ese tribunal colegiado que te toca. Tienes que conocer no solamente cómo piensan, sino cómo se manifiestan ellos a través de sus decisiones. Porque evidentemente tu lenguaje gestual podrá ser bueno. Tu oratoria, el verbo que puedas expresar, quizás no se esté asentando en la mente racional del juez porque no se corresponde con la verdad jurídica que sostiene o con la posición que tiene frente a una determinada teoría. Entonces hay evidentemente una contradicción que tienes que vencer. Pero además, la persuasión tiene que tener participación también, no solamente el convencimiento. Es decir, tú tienes que saber cómo siente ese juez, cómo se sensibiliza ese juez. A ese juez le preocupan los discursos extensos. A ese juez le preocupa que haya un discurso coherente, contundente, con argumentos sólidos. A ese juez le preocupa un abogado que da tumbos, que en su argumentación inicia de una manera y termina de otra. Es decir,
anuncia que su defensa es negativa, y defensa negativa significa que simplemente cree en la inocencia de su representado si es defensa. Pero resulta que en toda la argumentación y en el decurso de su presentación deja ver que si la persona no es inocente, podría encontrarse una causa de justificación o una eximente de responsabilidad o una causa de inimputabilidad. ¿Qué refleja eso? Que hay necesariamente una imprecisión en la teoría del caso. La teoría del caso tiene que ser contundente, tiene que ser simple y que el juez la entienda desde el inicio mismo de la apertura del juicio. Es decir, el alegato de apertura, el discurso de apertura, tiene que relevar inmediatamente cuál es la teoría fáctica, es decir, cuáles son las proposiciones fácticas, cuáles son las afirmaciones fácticas de los hechos. Segundo, cuál es la teoría jurídica, cuál es, tercero, la teoría probatoria. Tú no puedes ofrecer en un discurso de apertura, por ejemplo, algo que tú no puedas cumplir en el proceso. No puedes hacer exageración del tipo de prueba que tú vas a presentar, si es una prueba material, si es un testimonio. Por ejemplo, cuando aún con la complejidad de un caso, tú como querellante, acusador privado o acusador público, porque esto es válido para todo el mundo, presentas un caso complejo pero que tiene una multiplicidad de pruebas documentales, de pruebas materiales, de pruebas testimoniales, de peritajes, que en lugar de dar cuenta de la contundencia, la simplicidad de la teoría del caso, lo que hace es que tú lo complejizas y evidentemente vas a caer en una redundancia testimonial o una redundancia probatoria que hará más compleja la interpretación por parte del juez. Es un riesgo para el abogado. Claro, el abogado no se representa a sí mismo, representa intereses. Y en esa confluencia de intereses tú tienes que elegir cuáles son los intereses que tú tienes y la forma de presentarlos. No es solamente que lo presentes bien, no es solamente que tengas una teoría creíble, es que sepas presentarlo. Entonces, en segundo lugar, decía que hay una estrategia de comunicación fundamentalísima por parte del abogado. Pero en tercer lugar, tiene que ver con la técnica procesal. Y la técnica procesal tiene que ver con el uso de todos los elementos que sirven de base en el caso de la acusación, en el caso de la acusación público o privado, en el caso del querellante, del actor civil, etcétera. Tiene que ser una prueba que haya pasado el sedazo de lo que llama Stephen Turbin, la relatoría de los hechos, que no es más que la historia bien contada con fundamento probatorio. ¿Qué significa eso? A veces nosotros creemos que la historia judicial es la historia de lo que pasó. La historia judicial no es la historia de lo que pasó. No estoy diciendo en este caso una herejía. No creo que esté siendo apóstata, sino que finalmente, y todos lo sabemos, la verdad procesal es la verdad que se logra consolidar con una buena relatoría de hechos que tiene un fundamento probatorio. Me explico. Turbin ha dicho siempre, en esa teoría de los juegos del litigio, que una relatoría de hechos es la historia bien contada sobre bases sólidamente probatorias y que sean pruebas contundentes, firmes, indubitables y que reposen en una hipótesis que haya vencido las hipótesis complementarias y que al mismo tiempo que hayan vencido las hipótesis alternativas, porque puede haber una coartada y tú tienes que hacerte como acusador la idea de que hay una coartada. La persona no estaba en el lugar de los hechos, por ejemplo, es una coartada. Tú tienes que tener en cuenta en la teoría del caso cuando elaboras como acusador que puede haber una hipótesis alternativas, pero no puede haber una, pueden haber varias teorías o hipótesis alternativas. Tienes que vencerla cuando tú diseñas la estrategia del caso. Pero además tienes que construir las hipótesis complementarias, es decir, aquellas que consolidan
que reafirman, que extienden el brazo de la relatoría de los hechos en función de las pruebas que tú has administrado en el proceso. Por lo tanto, no es tan sencillo en el caso de la tercera base, diríamos, del abogado que tiene que ser eficaz en el litigio, de esa radiografía de la que tú hablas del abogado litigante. No solamente es la actitud, como decía al principio, la comunicación efectiva, la estrategia de comunicación, sino también toda la técnica procesal. Y la técnica procesal pasa precisamente por testear, probar internamente, antes de llegar al juicio, cada uno de los elementos que conforman la teoría fáctica, por un lado, que descansa en los elementos que decía antes. Tiene que ser altamente creíble la teoría, y no es la teoría producto de la fantasía, no es la teoría producto de la imaginación. Porque eso se logra en literatura. Eso es Y literatura. esa coherencia nos la da la literatura, pero no necesariamente indica que eso es verdad. Claro que sí, claro que sí. Y ciertamente tú puedes ser un gran sofista, tú puedes ser incluso un gran paralogista. O sea, ¿qué es argumentar? Argumentar es probar, es decir, es decir razones sobre el tema que tú tienes en cuestión, pero razones no cualquiera, tienen que ser razones poderosas, sobre todo cuando tenemos en la Judicatura Nacional un gran avance por parte de la Escuela Nacional de la Judicatura y jueces altamente formados, con sus deficiencias naturales, tanto en el ámbito del sistema de justicia integralmente considerado, hablando del ala propiamente de los jueces, y también en el ámbito del Ministerio Público. Pero están a tono también los abogados, fuera del Ministerio Público, jueces. Están los abogados a la altura de la Judicatura Nacional, o viceversa. Y yo creo que lo que falta mucho es precisamente esa noción clara de que cuando el abogado tiene una buena actitud, una buena comunicación, quizás en muchos casos no domine toda la técnica procesal que es imprescindible. Es decir, por ejemplo, tú sostienes que como acusador ese hecho es un hecho que tiene una relevancia penal y por lo tanto debe ser sometida a juicio esa persona, y fue un hecho realizado con dolo, es decir, con intención de, había un ánimo de. Si es un homicidio, como lo vemos en los textos, el animus necandi, es decir, la determinación de matar. Ese es el animus necandi, ese es el dolo, que es la predeterminación para matar. Ahora, si el Ministerio Público sostiene esa teoría del dolo y después dice que la conducta fue imprudente, ¿qué ocurre en la elaboración de esa teoría? Es decir, esa radiografía del abogado litigante, que también no deja de ser propia del Ministerio Público, o del abogado del querellante o del acusador privado. Hay una contradicción manifiesta. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente en el abogado eficaz, tiene que haber necesariamente una teoría que sea simple. Y simple no significa que el caso no sea complejo. Al abogado litigante lo que tiene que animarle es de traducir ese hecho de una manera tal que la relatoría de los hechos, que no son más que afirmaciones fácticas, afirmaciones de los hechos, pueda ser comprensible, no solamente para el juez, sino para cualquier ciudadano. Por eso los juicios son orales, públicos y contradictorios. Tiene que ser simple, pero no puede ser una teoría contradictoria. No puede ser de ninguna manera contradictoria. Si es dolo, es dolo. El dolo es intención. En la imprudencia no obra el dolo, no obra la intención. Hay una imprevisión, hay imprevisiones que son culposas y que son necesariamente castigables, punibles. Pero eso no significa que actuaste con intención. Por ejemplo, una falta profesional es inexcusable, pero eso no significa que el profesional la haya hecho deliberadamente para dañar.
por la profesión que tiene, evidentemente, en el caso del médico, la lex artis le dice, bueno, es que usted tiene que dominar las técnicas para haber practicado esa cirugía. Si en la práctica usted equivocó parte del protocolo médico, obviamente su responsabilidad está retenida y debe ser retenida. Pero en el caso particular de muchos abogados, pues muchas veces veo que hay el error precisamente de la contradicción. Una teoría tiene que ser, en tercer lugar, del litigante, tiene que ser consciente. Y consciente significa pasar no solamente por el nivel del conocimiento pleno de lo que ocurrió, de los hechos, para desdibujarlos, desdibujar cada uno de los elementos que componen el hecho, con cada uno de los elementos probatorios. Y luego se convierte no en un adivinador, en un tente ahí. No, porque el abogado litigante no es un jugador de azar, no es un juego de azar que está jugando. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí, doctor? Porque me gustó mucho iniciar con el tema de la actitud, porque si no hay ese arrojo es imposible convertirse en un abogado litigante. No hay forma. Ahora, la actitud. ¿Por dónde tiene que empezar alguien que se debe convertir con el tiempo, la práctica, la experiencia, en ese modelo que conjuga todas esas cualidades que constituyen ese abogado litigante al que le estamos haciendo el día de hoy la radiografía? Yo creo que la mejor pregunta, digo, de la que me has hecho hasta ahora. La actitud se define por la conciencia plena que tiene el litigante de que tiene todas las capacidades y que no guarda una sola incertidumbre en el proceso. No hay abogado con actitud sin aptitud. Si usted va al proceso seguro de que hay problemas en el sistema de justicia, seguro de que hay un ritualismo invencible en el sistema de justicia, seguro de que el proceso acusatorio por el que estamos pasando después de superar el sistema mixto o inquisitorio en gran medida, si usted entiende que el ritualismo de la escrituración que tenía en su primera fase el sistema inquisitivo en la República Dominicana, el sistema mixto, más bien, si usted entiende que ese sistema lo va a vencer por todas esas trabas procesales, los retardos inmisericordes, las malas notificaciones, si usted va predispuesto a perder, va a perder. Porque esa es la actitud que usted va a exhibir frente a ese juez o frente a esos jueces. La determinación, la actitud es la capacidad que usted conscientemente sabe que tiene para vencer todos los obstáculos. Desde el momento mismo que usted no sepa saltar la cerca del obstáculo, automáticamente es un abogado litigante perdedor. Si se puede llamar litigante al que es perdedor. El abogado litigante no va nunca a perder. No va nunca a perder. Si usa una defensa negativa, tendrá los elementos para poder sortear todo tipo de elementos que puedan torcer esa teoría del caso. Si usted va con una defensa positiva, obviamente que usted sabe cuál es la causa de justificación y usted no va dubitativamente a decir, bueno, yo dije que es una defensa positiva, pero posiblemente sea inocente también. Ha errado desde el inicio. Por lo tanto, esa conciencia absoluta de esa actitud tiene que ver con las capacidades que usted sabe que tiene. Si se sabe limitado, no vaya a litigar. Dedíquese a otra cosa. Hay muchísimos juegos de azar. Váyase a un casino a aprender. Váyase a hacer póker. Váyase a hacer baraja, lo que sea. Dedíquese, bueno, yo aquí voy a hacer de público conocimiento, sin decir actores, y ya eso hace mucho tiempo. Un juez hace mucho tiempo, muy querido, de una población no ni cercana a Moca, pero que me tuvo en ese momento confianza, ya no es juez, hace mucho tiempo. Litigué frente a él varias veces casos de cierta envergadura, y en una ocasión ya pasado el juicio me llama y me dice, Carlos, ¿tú piensas que yo soy un buen juez? Y yo le digo, bueno, desde mi perspectiva, ya que me lo ha pedido como un amigo y en la intimidad, yo creo que si usted se dedicara
a tener un colmadón por los